Bueno, chicos, como les comenté, sin más preámbulos, pues hoy vamos a hablar sobre los fundamentos más importantes de lo que es la ingeniería de yacimiento. Para que esto es como un preámbulo, para que tengamos todos los conocimientos necesarios para nuestro seminario de Well Control. Bueno, comencemos. Ingeniería de yacimientos. ¿Qué es la ingeniería de yacimientos? Es un área de la petrología o de la ingeniería o de la industria petrolera encargada del estudio de los sistemas roca-fluido que forman las reservas de petróleo o gas, como les vengo comentando, nuestro reservorio. Mucha gente lo llama yacimiento, mucha gente lo llama reservorio y sus propiedades, o sea, sus propiedades petrofísicas y sus propiedades dinámicas. Cuando yo hablo de propiedades dinámicas, hablamos de lo que son presiones, fluidos, el comportamiento de los mismos, en relación con la cantidad y la maximización de su extracción. Ese es el rol principal de un ingeniero de yacimiento. La ingeniería de yacimientos es fundamental. ¿Para qué? Para optimizar la recuperación de petróleo. De allí parte todo. De petróleo y de gas, en el caso de los yacimientos de gas, lo que la convierte en una disciplina fundamental dentro del campo más amplio de la ingeniería petrolera. En esta área, ¿verdad? Se profundiza en el intrincado mundo de la ingeniería de yacimiento, explorando sus principios fundamentales, técnicas y significado para así maximizar la extracción de hidrocarburos en los yacimientos o en nuestro subsuelo, como lo queramos llamar. Ella abarca un enfoque multifacético que combina. ¿Por qué es multifacético? Porque combina estudios geológicos con la dinámica de fluidos y modelos matemáticos también, para evaluar el comportamiento de los yacimientos o del reservorio. Desde la perspectiva de los geólogos, los yacimientos son formaciones geológicas que atrapan hidrocarburos dentro de rocas porosas, creando un depósito natural de petróleo o de gas, o de ambas. Estos embalses, como muchos los llaman, pueden ser vastos, abarcar varios kilómetros cuadrados, o relativamente compactos, ubicados o limitados a pocos kilómetros, pero pueden ser de gran profundidad. Comprender las características geológicas de estos yacimientos es esencial, ya que influye en las estrategias de ingeniería empleadas para su extracción. Por supuesto que desde la perspectiva de dinámica de fluidos, los ingenieros de yacimiento analizan el flujo de fluidos, cabe la redundancia, principalmente petróleo, gas y agua, que a pesar que el agua nosotros le huimos a su producción, siempre va a estar asociada o va a estar intrínseca en nuestros yacimientos. Este análisis es crucial para predecir cómo se comportarán estos fluidos en diversas condiciones, lo que ayudará en el diseño de métodos de extracción más eficientes, que ese es el trabajo del ingeniero de petróleo. El movimiento de los fluidos, ¿verdad? Dentro del yacimiento está influenciado por factores como cuáles: la permeabilidad de la roca, la viscosidad del fluido, la porosidad, por supuesto, y principalmente los diferenciales de presión, que eso lo vamos a ver en el transcurso del webinar. Los ingenieros utilizan modelos matemáticos, ¿verdad? Sofisticados para simular esta dinámica de fluidos, lo que les permite optimizar el proceso de extracción, que es lo que busca todo ingeniero que trabaja en la industria petrolera. Ok, ahora que ya vemos qué es la ingeniería de yacimiento, vamos a definir un poco qué es un yacimiento para nosotros. Es una porción, como lo comenté, de una trampa geológica que contiene aceite, como lo quieran llamar, o crudo, y o gas, la que se comporta como un sistema conectado hidráulicamente. Si la totalidad de la trampa está llena de hidrocarburos, en este caso, la trampa y el yacimiento son los mismos. Los yacimientos son los tesoros escondidos de la industria petrolera. Sin estas formaciones, por supuesto, la industria no existiría. Son cruciales en la exploración, producción y recuperación de hidrocarburos. En esta sección, en este webinar, vamos a discutir la importancia de los yacimientos en la industria del petróleo y del gas, por supuesto. Los yacimientos son el punto de partida de cualquier proyecto de exploración de petróleo y gas.
Sirven como objetivo para las operaciones de perforación. El objetivo de exploración implica identificar reservorios potenciales y evaluar sus características. Esto incluye estimar el tamaño, por supuesto, la forma del mismo, la profundidad y, por supuesto, la composición. Sin esta información sería imposible determinar si un yacimiento es comercialmente viable para su explotación. Los yacimientos también son esenciales en la producción de petróleo y gas. Actúan como una instalación de almacenamiento o como un tanque de almacenamiento, como lo quieran ver, natural de hidrocarburos. El proceso de producción implica extraer hidrocarburos del yacimiento y transportarlos a superficie. Esa es la labor de todo un equipo multidisciplinario, empezando por el ingeniero de yacimientos y todo el equipo de geociencia, y culminando, por supuesto, en conjunto con el personal de perforación, y finalmente los encargados, que es el departamento de producción, de colocar el barril en el tanque. La eficiencia del proceso productivo depende de las características del yacimiento. Por ejemplo, un yacimiento con alta permeabilidad y porosidad permitirá una extracción, por supuesto, mucho más fácil. Hay otros yacimientos no convencionales que requieren otro tipo de trabajo, ¿verdad? Para poder aumentar esas características petrofísicas de porosidad y permeabilidad y así poder extraer. Mientras más las propiedades sean mucho más bondadosas, más fácil y menos costoso será colocar un barril de petróleo en el tanque. Los yacimientos no son fuentes infinitas de hidrocarburos. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque esto es, por supuesto, el petróleo es no renovable. Con el tiempo se van a agotar y también la presión del yacimiento se agota. Sin embargo, ahí viene, que lo vamos a ver más adelante, existen técnicas que se pueden utilizar para aumentar la recuperación de hidrocarburos, ¿verdad? Como son la recuperación mejorada. Eso implica inyectar fluidos en el yacimiento para aumentar la presión y forzar que el hidrocarburo salga a superficie. La gestión de yacimiento es crucial en la industria del petróleo y gas, ya que implica el seguimiento y análisis del rendimiento del yacimiento. Esto incluye medir, por supuesto, las tasas de producción, la presión y la composición de los hidrocarburos, ya que, como es de conocimiento, todo el que haya trabajado en la industria petrolera sabe que depende de los grados API, de las viscosidades y otras características de los crudos, va a ser mucho más fácil o no la extracción del mismo. Ahora vamos a hablar o a conversar un poco sobre lo que es la clasificación de los yacimientos. Los yacimientos petrolíferos, ¿verdad? Se pueden clasificar según su estructura geológica, composición o tipo de hidrocarburo. Los principales tipos, por supuesto, incluyen yacimientos estructurales, como podemos ver aquí, de acuerdo a la trampa, que pueden ser anticlinales, fallas, domos y yacimientos estratigráficos, seguimos hablando de acuerdo a la trampa. Y por supuesto, si son yacimientos de gas o con condensación retrógrada. También se pueden clasificar de acuerdo al tipo de crudo, también que lo podemos ver con respecto al diagrama de fase, que lo vamos a ver ahorita en las siguientes láminas, también de acuerdo a las propiedades de los fluidos producidos y según también la fuerza expulsiva predominante, que es el mecanismo de producción, también se llama así, que lo vamos a ver también en la lámina siguiente, y de acuerdo a la relación gas-crudo. De acuerdo a la trampa. Una trampa petrolífera es una estructura geológica que hace posible la acumulación y concentración de los hidrocarburos, de gas y petróleo, manteniéndolo atrapado y sin posibilidad de escapar de los poros de una roca permeable subterránea. ¿Qué son los poros? Lo vamos a ver más adelante. Son unos pequeños orificios que están en la roca que sirven de almacenamiento del crudo o del gas, dependiendo sea el caso. Ok, manteniéndolo atrapado, por supuesto, sin posibilidad de escapar de los poros de una roca. Para que ocurra una trampa petrolífera deben aparecer cuatro entes importantes. Primero, una fuente o roca madre. La roca madre es la que tiene el hidrocarburo almacenado.
por supuesto, la trampa, el sello y el yacimiento. ¿Cuáles son estos tipos de trampas? Son lentes de arena, cuando tenemos cambios de fase. ¿Qué son cambios de fase? Cuando tengo una arena que de repente a 30 metros ya esa arena no existe, entonces hay cambios de fase. O al revés, cuando tengo una arena petrolífera pobre en propiedades petrofísicas que no tiene reserva de hidrocarburos, pero me muevo unos kilómetros y veo que hay un cambio de fase y tengo a 50 metros mejores propiedades petrofísicas. Y esos cambios de fase son importantes tenerlos caracterizados a la hora de perforar y, por supuesto, obtener el tan deseado crudo. Aquí llamamos roca madre, como les comenté, es la que genera todo el hidrocarburo. No necesariamente nosotros producimos de la roca madre. En el caso de, para colocarles un ejemplo, nosotros en el Cretáceo, los que conozcan el Cretáceo, la roca madre es una formación que se llama la luna. Sin embargo, la luna no es potencialmente explotable. Entonces, ¿qué se hace? En algunos casos, nosotros fracturamos las formaciones infrayacentes, comunicamos la fractura y el de la roca madre migra el hidrocarburo hacia estas formaciones infrayacentes y de ellas se produce el petróleo. Por eso no necesariamente se produce la roca madre, pero es necesario tener una roca donde se genera el hidrocarburo o a que es a partir de la materia orgánica, que es sometida a procesos de descomposición, por supuesto, y transformación durante el tiempo geológico prolongado. Esta materia orgánica, como sabemos todos, de acuerdo a la historia y todo el que sea ingeniero aquí de petróleo, da origen a los hidrocarburos por factores como bacterias, presión y temperatura. Luego son expulsados a medida que continúa la depositación y la compactación. Luego tenemos la trampa, lo que llamamos la trampa estructural. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la anterior? Las trampas estratigráficas, como podemos ver, son aquellas, ¿verdad? Que se forman cuando hay una sucesión estratigráfica, o sea, las capas de formaciones suprayacentes a una capa porosa son impermeables, sellándolas e impidiendo el flujo de petróleo. Son, como les comento, cuando hay un cambio de fase, tienen un lente aquí que es potencialmente explotable y resulta que nos movemos unos kilómetros y ese lente se pierde. Esos son cambios de fase y eso se llaman trampas estratigráficas. eh, que son prácticamente, también se puede decir, por cambios laterales de fase, por acuñamientos y desaparición lateral de capas porosas, que les acabo de comentar, o por cambios en la porosidad de una misma capa. De este tipo son más o menos el 7% de las trampas. En esta categoría pueden entrar las fases arrecifales debido a corales, entre otros, que suelen mostrar una alta porosidad y bruscos cambios de fase. Las discordancias, ¿verdad? Que también la pueden ver aquí en la trampa estratigráfica, pueden asimismo formar trampas de petróleo. ¿Qué es la discordancia? Una discordancia es cuando yo cambio de una formación de edad más antigua a una de edad más moderna, por decirlo así. O sea, hay un cambio de formaciones que no son las mismas. Entonces, eso podemos llamar lo que es la discordancia. Entonces, ellas pueden formar trampas de petróleo cuando disectan una capa porosa y son cubiertas por materiales impermeables. Más o menos este tipo de trampas se presentan en un 3, 4, 5%. Ok, volvemos a lo que son las trampas estructurales. Las trampas estructurales, como podemos ver aquí, es diferente a las estratigráficas porque aquí ya son deformaciones de los estratos del subsuelo causadas por fracturas en calizas o rocas ígneas y fallamientos en areniscas sinclinales, anticlinales o domosalinas. Una trampa estructural es una variedad de estructuras geológicas selladas con capacidad para retener hidrocarburos, tal como una falla o un pliegue, la cual es originada principalmente por defectos del tectonismo. Esta es la diferencia
con respecto a la estratigráfica. Cuando la causa es tectónica, puede ser una falla que ponga en contacto una roca impermeable con otra porosa, produciendo un escalón en donde se acumula el petróleo. O más frecuentemente por un pliegue anticlinal, como pueden ver aquí en esta zona o en esta figura, que forma un recipiente invertido en el que queda atrapado el petróleo en, y bueno, ahí se perfora y por supuesto podemos obtener todo el hidrocarburo almacenado en ese anticlinal. En muchos campos, ¿verdad? Las trampas anticlinales son debidas a compresión y la mayoría tiende a encontrarse cerca de depresiones geosinclinales, usualmente asociadas a márgenes continentales activos o límites de placas tectónicas. Las trampas anticlinales, desde un carácter más amplio, ¿verdad? Pueden también formar grandes cuencas, como pueden ver en la figura, ¿verdad? Y cuencas de sedimentos de plataformas estables. En el caso de los fallamientos, ¿verdad? Como pueden ver en esta figura, estos juegan un papel esencial en el entrampamiento. En general, las fallas tienen más tendencia a sellar, como pueden ver aquí, en rocas plásticas que en rocas frágiles. ¿Qué pasa? Generalmente las rocas en el área del Cretáceo, que el Cretáceo es en edad mucho, la edad cretácica es mucho más antigua que el área del Eoceno y del Mioceno, que ahí es donde están las areniscas. Estoy hablando, las más antiguas son el área cretácica, que son las calizas. Allí, mientras más cerca esté el pozo de una falla, como pueden ver aquí, que estos son los que llaman los yacimientos no convencionales, mientras el pozo esté más cerca de una falla, más posibilidades tiene de encontrar fracturas que se comunican con la roca madre y eso nos permite aprovechar de manera eficiente la recuperación de hidrocarburos en esos yacimientos. Por eso el fallamiento es crucial en este tipo de yacimientos no convencionales. En el caso de los domos salinos, ¿verdad? Pueden actuar como trampas petrolíferas, por lo que se consideran que tienen una importante relevancia en la explotación petrolera. Cuando hay capas impermeables, los hidrocarburos se acumulan por debajo de las mismas, quedando atrapadas en rocas porosas inferiores. El diapiro, como también lo llaman, actúa sellando el centro de la estructura, como pueden ver aquí en la imagen. El movimiento de la sal desarrolla muchas formas estructurales, como pueden ver en la figura, desde almohadones de sal muy profundos que generan anticlinales en sedimentos suprayacentes, hasta domos de sal diapíricos que intrusionan los estratos suprayacentes, y eso es crucial para la acumulación de hidrocarburos. Ok, cuando llamamos mixtas o combinadas, que son estas que pueden ver aquí, son aquellas originadas por una combinación de pliegues y o fallas con cambios de porosidad en la roca, o sea, cambios de fase. Se presentan mixtas, se forman por la actuación conjunta de fenómenos tectónicos y sedimentarios al mismo tiempo, o sea que podemos ver tanto trampas estructurales como estratigráficas en un mismo yacimiento, ¿verdad? En proporciones similares, sin que predomine claramente uno o el otro. Las discordancias son clasificadas dentro de este grupo. Ok, antes de entrar a lo que ahorita estamos viendo los tipos de yacimiento con respecto primero a los cambios estructurales y estratigráficos, ¿verdad? Ahora vamos a ver los tipos de yacimiento con respecto al diagrama de fase, ¿verdad? Em, Es más que claro que los yacimientos de hidrocarburos pueden clasificarse de manera general en yacimientos de gas y yacimientos de petróleo. Eso es lo que siempre nos han enseñado en la industria petrolera. Sin embargo, desde el punto de vista composicional, que es lo que llamamos el diagrama de fases, ¿verdad?
Una subclasificación que depende directamente de la composición de la mezcla del hidrocarburo y de las características físico-químicas del fluido de producción. En los yacimientos de gas se pueden subclasificar en yacimientos de gas seco, como lo vamos a ver ahorita, gas húmedo y gas condensado. Mientras que por otra parte, en yacimientos de petróleo, ¿verdad? Se pueden clasificar o subclasificar en yacimientos de petróleo volátil y petróleo negro. ¿Por qué esto es importante que ustedes lo conozcan? Porque siempre es bueno, a pesar que ustedes no son, no sé si hay un ingeniero de yacimiento ahorita en el curso, es importante que mucha gente a mí me hacen siempre la pregunta, ¿por qué si en el caso aquí en Venezuela nosotros producimos petróleo pesado de dos formaciones que tienen propiedades petrofísicas o rocas totalmente, las propiedades de las rocas son totalmente distintas de estas dos formaciones? Y sin embargo se producen comingle. ¿Qué significa comingle? Que se producen al mismo tiempo. Entonces ustedes dirán, ¿cómo puedo yo producir de dos formaciones que tienen propiedades petrofísicas totalmente diferentes o propiedades de la roca, como ustedes lo pueden llamar? Pues porque desde el punto de vista composicional, el crudo tiene las mismas características o las mismas composiciones. Por eso es que es importante, y aquí se los agregué en el webinar, conocer este punto. Y antes de entrar en materia, vamos a ver un poco los términos que vamos a ver en el transcurso de las láminas de diagramas de fase o de los tipos de petróleo o de gas que vamos a extraer del yacimiento. Tenemos primero lo que es el punto de burbujeo. ¿Qué es el punto de burbujeo? Es la presión mínima en el cual el crudo o el gas, estando en fase líquida, se forma la primera burbuja de gas. ¿Qué es el punto de rocío? Esto necesito que lo tengan claro para que puedan entender las láminas siguientes. El punto de rocío es la presión mínima en la cual el líquido o el hidrocarburo o el gas que estamos produciendo, estando en fase gaseosa, se forma la primera gota de líquido. ¿Cuál es la curva o el punto o la curva de burbujeo? Son los puntos de fase líquida en los cuales aparece la primera burbuja de gas. La curva de rocío son los puntos en la fase gaseosa en el cual aparece la primera gota de líquido. ¿Qué es el punto crincondembárico? Es la presión máxima en la cual coexisten el gas y el líquido. Ya van a ver, cuando ven ahorita las gráficas van a entender este término. Y el punto térmico es la máxima temperatura en la cual coexisten la fase líquida y la fase gaseosa. Yo puedo tener un gas donde estén pequeñas gotas de hidrocarburo, o sea, coexisten tanto una fase líquida como una fase gaseosa. Y estos son potencialmente yacimientos potenciales, porque igual estás recuperando gas y estás recuperando parte importante de hidrocarburo. La zona de condensación retrógrada puede definirse como la condensación de líquido durante la expansión del gas a temperatura constante o la condensación de líquido durante el calentamiento de gas a presión constante. Y finalmente el punto crítico, que es el punto en el cual convergen las curvas de Rocío, ¿verdad? Que es cuando en la fase gaseosa aparece la primera gota de líquido y el punto de burbujeo, que es viceversa. Ahí hay un punto de equilibrio y ella converge tanto la parte líquida como la parte gaseosa. Ok. Aquí el primer yacimiento que podemos, primero este es un ejemplo antes de entrar en materia de los yacimientos. Pueden ver aquí un ejemplo de lo que es el diagrama de fases completo. ¿Qué es el diagrama de fase? Es una representación gráfica de las condiciones de presión y temperatura en la que existen los sólidos, los líquidos y los gases. El comportamiento de un fluido en un yacimiento a lo largo del periodo de explotación se determina por la forma de su diagrama de fase. Muy importante. Y la posición de su punto crítico. Por eso este diagrama de fase es súper importante para los ingenieros.
sobre todo para los ingenieros de yacimiento, para poder caracterizar el tipo de crudo o el tipo de gas a ser explotado. Entonces es importante que ustedes tengan, todos en la industria petrolera tengamos conocimiento de este diagrama de fase. Como pueden ver aquí, ¿verdad? Aquí tienen todos los términos que les expliqué en la lámina anterior, ¿verdad? Porque necesitaba que los manejaran para que puedan entender la gráfica. Eh, Aquí tienen lo que es la parte líquida, cuando el hidrocarburo o el gas está en forma líquida. Aquí está, tienen el petróleo negro, ahorita lo van a ver más adelante. De este lado del diagrama de fases tienen el gas retrógrado. Y bueno, ya después aquí volvemos a ver la parte líquida, que es el petróleo volátil. Por eso es importante que manejemos los términos de la lámina anterior. Ok, ahora vamos con la clasificación. De acuerdo al diagrama de fases, tenemos en la primera clasificación lo que es el petróleo negro. Estos yacimientos se caracterizan por tener un alto contenido de C7, o sea, son bastante pesados, mayor al 20%, y un bajo contenido de metano. La temperatura de estos yacimientos, por supuesto, es inferior a la temperatura crítica. ¿Y qué es el punto crítico? Es el punto en el cual convergen las curvas de rocío y de burbujeo. Es decir, que aquí se mantiene en estado líquido, ¿verdad? Porque están antes del punto crítico, o sea que todo el hidrocarburo o el gas de ese yacimiento va a estar en estado líquido, va a estar en mezcla, ¿verdad? Entonces, los petróleos llamados negros se caracterizan por tener un RGP bastante menor. ¿Por qué? Porque el gas se encuentra en solución. Menor de 1750 pie cúbicos normales por barriles normales. Y un petróleo en tanque que es menor a los 45 grados API. Se puede ver en este petróleo negro hasta petróleo pesado, petróleos de 10 grados, 12 grados API. Y por supuesto, un factor volumétrico bastante bajo, de 1,5 barriles de yacimiento sobre barriles normales. ¿Qué significa el factor volumétrico? Es la cantidad de crudo que necesitas producir para que te llegue una cantidad, porque recuerden que no todo el crudo que se extrae, siempre hay pérdidas, desde el yacimiento hasta superficie hay pérdidas, pérdidas por temperatura, pérdidas por presión, por las condiciones o las características del yacimiento. Entonces, eso es lo que te rige el factor volumétrico. La cantidad de barriles de yacimiento que necesitas para poner barriles en tanque, que siempre van a ser menores a los que extraes del yacimiento, por los que les comenté, por las características de presión, temperatura y composición del crudo. Cuando la presión inicial, que es la presión de yacimiento, cuando apenas perforas el pozo y el pozo apenas comienza su producción, es igual a la presión de burbuja, el yacimiento puede tener una capa de gas, ya que cuando la presión de yacimiento, que lo vamos a ver más adelante, alcanza la presión de burbujeo, el gas que está en solución se comienza a liberar. Esto sucede mucho en este tipo de crudo. Regularmente este gas es húmedo, seco y no presenta condensación retrógrada. Em, de acuerdo con UNITAR, los petróleos negros, ¿verdad? Dependiendo de su gravedad, se clasifican en los livianos, por supuesto, están entre 30 grados y 40 grados API. Los medianos entre 20 y 30 grados. Me atrevo a decir que ya un crudo de 27, no, un crudo de 30, a partir de 30 que comienza a ser liviano. Hasta 30 es mediano. Y los pesados, por supuesto, están entre 10 grados API y 20 grados API. Y los extrapesados, por supuesto, que son los que cuestan más, los costos de producción son mucho mayores, ya que son extremadamente pesados, tienen un grado API menor a 10 grados. Este adjetivo, por supuesto, no necesariamente se encuentra asociado al color del fluido del yacimiento, y el término se utiliza para diferenciar esto de los yacimientos de petróleo volátil, que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces, este tipo de hidrocarburo es el más común y por lo menos aquí en Venezuela, es el que más se extrae. ¿Por qué? Porque el gas se encuentra en solución, tiene como un mecanismo de producción, que lo vamos a ver en las siguientes láminas,
El gas en solución ayuda o reduce, si se quiere, la viscosidad del crudo y permite que su movilidad sea mucho mayor para que podamos poner ese barril en el tanque. Entonces, así se clasifican lo que es el llamado petróleo negro. Por supuesto, las temperaturas en este tipo de yacimientos son menores a 250 grados Fahrenheit, por eso se mantienen en la zona de mezcla. Y en algunos casos la gravedad decrece con el tiempo, hasta bien avanzada la vida del yacimiento, cuando declina la presión. Y ahí vuelve a incrementarse ligeramente. Este crudo es normalmente negro cuando tiene compuestos pesados, como les comenté, aunque puede ser también marrón o verduzco, dependiendo de los grados API que tenga el mismo. Ahora tenemos lo que es llamado el petróleo volátil, ¿verdad? Los yacimientos de petróleo volátil tienen una temperatura menor, pero cercana a la temperatura crítica, cosa que no se ve en los yacimientos de crudo negro, el que vimos anteriormente. Este se acerca mucho más al punto crítico, ¿verdad? Después que yo paso del punto crítico, eh, el líquido producido tiene las siguientes características. Tiene un color amarillo, tiene APIs mucho mayores a 40 grados, tiene un RGP bastante mayor, ya que ahí empieza a producir o el gas que está en solución comienza a liberarse. Y por supuesto se necesita mucho más barriles de crudo para extraer del yacimiento para poner los barriles en tanque. Por eso el factor volumétrico del petróleo es mucho mayor. Entonces el equilibrio de fase en estos yacimientos es bastante precario. O sea, es poca lo que se puede, es un poco con respecto al petróleo negro que se puede recuperar cuando la presión de yacimiento decae por debajo de la presión de burbuja, ya que comenzamos a ver la capa de gas, o sea, empezamos a liberar el gas, que es el mecanismo de producción que teníamos cuando estaba en solución para ayudar a producir ese petróleo hasta superficie. Entonces el mecanismo de producción cambia y por supuesto es mucha más precaria su extracción. Luego tenemos lo que es el gas condensado, cuando son yacimientos de gas, ¿verdad? Los gases condensados se caracterizan por una relación gas-líquido que oscila entre los 3.000 y los 150.000 pies cúbicos normales sobre barriles normales, con una gravedad PI del líquido que se encuentra entre 40 y 60 grados API, un petróleo bastante liviano. Aunque las gravedades tan bajas como 29 grados API han sido reportadas. El color solo no es un buen indicador para poder distinguir si se está en presencia de un condensado o de petróleo. El condensado de 29 grados fue de color negro. Los condensados con alta gravedad API presentan un color cristalino como el agua. ¿Un gas condensado qué es? Un gas condensado es un gas con líquido disuelto. Ese prácticamente es la definición. La mezcla de hidrocarburos a las condiciones iniciales de presión y temperatura se encuentran en la fase gaseosa o en el punto de rocío. La temperatura de yacimiento se encuentra entre la temperatura crítica y la cricondentérmica de la mezcla. Muy importante eso. Un gas condensado presenta condensación retrógrada isotérmica en un rango de temperaturas entre 200 y 400 grados Fahrenheit y presiones entre 3.000 y 8.000 libras normales de yacimiento. Cabe destacar, ¿verdad?, que para ampliarles un poquito más y hablarles sobre la presión de burbuja es determinante en los yacimientos. ¿Por qué? Porque mientras la presión de yacimiento esté por encima del punto de burbuja, en el caso de los yacimientos de hidrocarburos, pues el gas se encuentra en solución. Y de esa manera ese mecanismo de producción ayuda al yacimiento a extraer de manera mucho más fácil el hidrocarburo. En el momento que la presión de burbuja, esos son los que se llaman los yacimientos subsaturados.
reciben ese nombre, donde la presión de yacimiento es mayor a la presión de burbuja. Por supuesto, la mezcla se encuentra, este, la fase gaseosa se encuentra mezclada en la parte líquida y durante el agotamiento de presión, la composición del gas permanece constante hasta alcanzar la presión de rocío. Lo mismo la relación gas condensado en superficie. Cuando los yacimientos son saturados es cuando ya la presión de yacimiento está por debajo de la presión de burbuja. En este caso, la mezcla se encuentra inicialmente en fase gaseosa o en fase líquida, y tan pronto como disminuye la presión ocurre la formación de gas o la capa de gas. Y ahí depleta, ahí es mucho más difícil porque ya ahí cambia el mecanismo de producción. Entonces, recuperar, sin embargo, ya cambia el mecanismo de producción y tendríamos la capa de gas, que lo vamos a ver más adelante, que ese es otro mecanismo de producción. Pero es para que vean cómo cambia, lo importante que es este punto para conocer nuestros yacimientos. Finalmente tenemos lo que es el gas húmedo. Bueno, este es el penúltimo porque después viene el gas seco. El gas húmedo, de acuerdo a su composición, todavía existe una gran porción de metano y aumento de la fracción de los componentes intermedios en comparación a los yacimientos de gas seco. En el diagrama de fase que pueden ver allí, en una despresurización isotérmica, estos yacimientos se encuentran aún en fase gaseosa. Están a la derecha del punto cricondentérmico, alcanzando a acumular una pequeña cantidad de líquido en el separador, siendo esta muchas veces despreciable. Su temperatura inicial excede la temperatura cricondentérmica, están constituidos por hidrocarburos livianos e intermedios y están constituidos por hidrocarburos que no condensan a condiciones de yacimiento, pero sí a condiciones de separador, es decir, el crudo se encuentra disuelto en el gas hasta que llegan a condiciones de superficie. En el caso del gas seco, son yacimientos que contienen hidrocarburos en su fase gaseosa, pero al producirlos no se forman líquidos, como es el caso del gas húmedo, por los cambios de presión y temperatura. En el diagrama de fase que pueden ver allí, se muestra una mezcla de hidrocarburo gaseosa tanto en superficie como en el yacimiento. No es como en el gas húmedo, que al llegar a los separadores se separa el líquido del gas. En este caso no sucede. No hay presencia de líquido ni en yacimiento ni en superficie. A temperaturas criogénicas menores a 50 grados Fahrenheit se puede obtener fluidos de estos gases. Bueno, y finalmente tenemos los afalténicos, en donde las condiciones iniciales del yacimiento están muy por encima y a la izquierda del punto crítico. El rango de temperatura es bastante amplio, como pueden ver allí en la figura. Estos no se vaporizan ni tienen punto crítico. Cuando la presión del yacimiento localiza a este en la zona de una sola fase, normalmente la composición se mantiene constante. Al pasar por el punto de rocío, la condensación toma lugar y el líquido queda atrapado dentro de los poros de la roca. Una vez el punto de rocío se alcanza, la posición o la composición del fluido cambia y la envolvente se desplaza a la derecha, lo que agrava la pérdida de líquido en los poros. Ok, finalmente ya vimos lo que es los tipos de yacimiento, ¿verdad? Los vimos con respecto al diagrama de fase, o sea, o su composición química, y lo vimos de acuerdo a las trampas estratigráficas y estructurales. Ahora, en esta lámina los vamos a ver de acuerdo a los mecanismos de producción que lo hemos estado hablando en las láminas anteriores. Aquí tenemos, empezando por dos, tenemos la compresibilidad de la roca fluido y el empuje hidráulico. Como es de conocimiento de todos ustedes o de muchos los que trabajan en la industria, los mecanismos de producción presentes en un yacimiento se encuentran íntimamente relacionados con el factor de recobro, es decir, el mecanismo de producción aumenta o no el factor de recobro de nuestro hidrocarburo, por lo que es muy importante realizar una completa caracterización del yacimiento, perforando pozos nuevos y exploratorios.
¿verdad? Así como también debemos tener conocimiento de la columna que estamos atravesando, de las formaciones que atravesamos con ese pozo, para poder conocer toda la distribución de fluidos dentro del medio poroso. Si se tiene capa de gas, si se tiene un contacto a petróleo, entre otros. Una incorrecta descripción y caracterización del yacimiento previa a un plan de desarrollo podía conllevar en una mayor incertidumbre del comportamiento termodinámico de los fluidos producidos, así como también la activación de mecanismos de producción no previstos. Y en vez de producir, en el caso de que sea un yacimiento de hidrocarburo, no producimos de manera adecuada nuestro yacimiento y podemos obtener fluidos indeseados. Eh, por eso es que debemos tener bien caracterizado cuáles son los mecanismos de producción de nuestro yacimiento, porque no solamente puede ser uno, pueden actuar dos o tres o más. Entonces es importante tener caracterizado esto. En el caso del mecanismo de producción de compresibilidad roca-fluido, el éxito de la recuperación en este tipo de mecanismo depende en gran medida de la compresión, de la compleja interacción de los factores geológicos, las propiedades de los fluidos y los mecanismos de impulso subyacente. En este caso, nosotros tenemos, para poder entender este mecanismo, debemos entender la compresión, la comprensión, o debemos comprender la compresibilidad de la roca. La compresibilidad de la roca es una medida de la capacidad de una formación rocosa para cambiar de un volumen cuando se le somete a presión externa. Es una propiedad fundamental que varía en un yacimiento a otro. En términos simples, ¿verdad? Cuando se aplica presión a la roca, esta puede comprimirse o expandirse. Ese es básicamente el principio. Dependiendo de sus propiedades específicas, esta compresibilidad nos cambia las propiedades petrofísicas de la roca en beneficio o en deterioro de la misma. Por eso es importante conocer este mecanismo. El grado de complejidad puede variar desde insignificante hasta significativo y está determinado por la composición de los minerales de nuestra formación, la porosidad y el estado de tensión dentro del yacimiento. También la variación en la presión del yacimiento afecta a la compresividad de la roca, por supuesto. Mientras más presión haya en las formaciones suprayacentes con respecto a las infrayacentes, esto afecta, por supuesto, las propiedades petrofísicas de la roca o de la formación. Los cambios de presión pueden provocar variaciones significativas en el volumen del yacimiento. Esto puede influir en los mecanismos de accionamiento. Por ejemplo, en los yacimientos impulsados por agua o por el empuje hidráulico, que es el que vamos a hablar ahorita, la compresión de la roca puede amplificar la caída de presión, promoviendo un mejor desplazamiento del petróleo. Esto mejoraría la extracción de hidrocarburos. En los yacimientos impulsados por gas, la compresibilidad, ¿verdad? Puede conducir a un rápido agotamiento, vean la diferencia, de la presión, afectando la capacidad del yacimiento para mantener la integridad de la capa de gas. Por eso es que puede ser beneficioso o no. Con respecto al mecanismo de producción por empuje hidráulico, este es bastante común. Generalmente nosotros podemos tener un acuífero activo o también podemos tener una canalización de agua, como pueden ver aquí, esto es un acuífero activo y esto es canalización de una zona de agua, ¿verdad? O de agua en nuestras lentes de producción de hidrocarburos, de nuestras arenas o de nuestra formación. El empuje natural por efecto del acuífero, también conocido como empuje hidráulico, ¿verdad? Como les comenté, ocurre en los yacimientos que tienen acuíferos asociados y se empieza a presentar una vez que se reduce la presión del yacimiento, muy importante. A medida que la presión declina,
podemos ver el avance del agua con respecto al petróleo. En el caso de los yacimientos con crudos pesados, tenemos que tener mucho cuidado con las presiones, ya que, por supuesto, el avance de agua sería mucho más rápido, ya que el crudo es muy pesado y tendríamos de manera rápida agua en superficie y eso es lo que no queremos. La idea es alargar la vida útil del pozo y producir todas las reservas que tenemos allí. Entonces es importante saber manejar porque, ¿qué pasa? El agua nos ayuda a impulsar el crudo, pero en el caso de los crudos pesados, tenemos que mantener unas presiones de tal manera de frenar un poco el agua para poder recuperar primero todas esas reservas de hidrocarburos que tenemos en nuestra formación. Entonces, este tipo de mecanismo hay que manejarlo muy bien dependiendo del tipo de crudo y, por supuesto, dependiendo también de las características de la formación. Tenemos el empuje por gas en solución, que se los comenté mucho en los tipos de crudo en las láminas pasadas, donde cuando tenemos yacimientos subsaturados, les comenté que la presión de yacimiento es mayor a la presión de burbuja. Generalmente este mecanismo es uno de los que predomina, ya que el gas se encuentra en solución. Y por supuesto, ayuda notablemente a la movilidad del crudo, ya que empuja el petróleo, como pueden ver aquí en la figura. Yo puedo tener aquí yacimientos que tienen hasta tres mecanismos de producción. Nosotros tenemos aquí un yacimiento de crudo pesado que tiene un acuífero activo donde tenemos que manejar muy bien lo que son las presiones, de tener una tasa crítica bien definida para evitar que se conifique el agua. Y también tenemos que, como tenemos las presiones por encima del punto de burbuja, también tenemos el otro mecanismo que es gas en solución. Por eso es que le digo que se pueden manejar más de un mecanismo en un yacimiento. Y bueno, por último, tenemos el de segregación gravitacional, que ese no es muy común, que se presenta en los yacimientos. Pero cuando se tiene es el mecanismo de producción más eficiente que se ha encontrado en los yacimientos alrededor del mundo. Esencialmente está relacionado con el empuje por capa de gas secundaria, ya que la segregación gravitacional, como se puede ver ahí en la figura, se relaciona normalmente con yacimientos de grandes espesores y o considerables usamientos, lo que permite que por gravedad los fluidos pesados vayan a ocupar las partes más bajas del mismo y que el gas, al ser más ligero, tiende a ocupar la parte superior, como pueden ver ahí en la figura 1, ¿verdad? Esto es lo que hablamos cuando hablamos de buzamiento, es que son yacimientos bastante inclinados, tienen alto buzamiento. Al lograrse esto, dentro de este tipo de yacimientos, la capa de gas opera de manera muy eficiente, ya que hace el efecto de un pistón que empuja el petróleo y los fluidos más pesados hacia abajo. Existen en varios países casos de yacimiento con este tipo de empuje y normalmente se ha logrado obtener de ellos factores de recobro bastante elevados, hasta de un 30-40%, debido a la manera tan eficiente que opera la segregación gravitacional. Bueno, finalmente tenemos el empuje por capa de gas, que esto generalmente se ve mucho en los yacimientos saturados, donde ya la presión de yacimiento está por debajo de la presión de burbuja. Y si el yacimiento ha reducido su presión original, como les comento, hasta niveles por debajo de la PB, se dice que el petróleo contenido en el mismo se encuentra saturado y por lo tanto se va a empezar a desprender el gas libre, como pueden ver en la figura, en la formación, dependiendo del espesor de la misma y la inclinación de las capas. Se puede generar una capa de gas que se conoce como casquete de gas secundario. El empuje que se genera para producir el petróleo debido a esta capa de gas descrita puede llegar a ser el mecanismo predominante de producción en este yacimiento y en combinación con otros mecanismos de empuje definirá el nivel de factor de recobro que puede llegar a obtenerse. Generalmente se obtiene un buen factor de recobro de casi 30% en muchos de los casos. Sin embargo, la idea o lo ideal es tener presiones siempre por encima de la presión de burbuja.
Y finalmente, como pueden ver ahí, que les he comentado, tienen empujes combinados. Ya esto yo se los había hablado. Aquí lo pueden ver bastante bien en la figura. Tienen la zona de crudo, tienen el mecanismo de empuje hidráulico y también tienen el mecanismo de producción por capa de gas. Se puede tener hasta 3 o 4 mecanismos de producción. Bueno, ahora entrando en el tema de lo que queremos conocer todos, que son las reservas de hidrocarburos que tenemos allí. ¿Cuánto tenemos para producir? Antes de todo, antes de hacer un plan de explotación y una perforación masiva de pozos, nosotros necesitamos conocer las reservas que tenemos en el yacimiento. Esto es lo primordial. Entonces, ¿qué son las reservas? Las reservas son cantidades de petróleo que se consideran pueden ser recuperados comercialmente, por supuesto, a partir de acumulaciones conocidas a una fecha futura. Todos los estimados de reservas involucran algún grado de incertidumbre, que lo vamos a ver en las siguientes láminas. La incertidumbre, por supuesto, como todo, depende principalmente de la cantidad de datos que se tengan de ingeniería y de geología. A medida que tengamos mucha más información, que generalmente en los yacimientos más antiguos carecemos en muchos casos, que tengamos disponible a la fecha del estimado y de la interpretación de estos datos. El grado relativo de incertidumbre aplicado por colocar las reservas en una de las dos clasificaciones principales, ya sea probadas o no probadas. Esto lo vamos a ver ahorita. Es importante tener la cantidad de información suficiente. Las reservas no probadas son menos ciertas, por supuesto, a ser recuperadas, como su nombre lo indica, que las probadas. Y pueden ser subclasificadas, ¿verdad? Como ven aquí, de acuerdo a la certidumbre de ocurrencia, como reservas probables y posibles para denotar progresivamente el incremento de la incertidumbre en la recuperación. Toda estimación de reservas se efectúa, por supuesto, bajo condiciones de incertidumbre. El método de estimación puede ser probabilístico o determinístico. Determinístico si se obtiene un solo valor para el mejor estimado de reservas basado en el conocimiento geológico y de ingeniería y, por supuesto, de datos económicos. El método probabilístico, cuando el conocimiento geológico y de ingeniería y los datos económicos son usados para generar un rango de estimados de reserva y sus probabilidades asociadas. La identificación de las reservas probadas, probables y posibles, como pueden ver aquí, que es de acuerdo a la certidumbre de ocurrencia, ha sido el método más frecuente y proporciona una indicación de las probabilidades de la recuperación. Debido a la diferencia en la incertidumbre, se debe tener mucho cuidado cuando se suman reservas de diferentes clasificaciones. También tenemos, como les comenté, que ya vamos a ver el detalle, eh, cómo se clasifican, como ya lo hablamos, de acuerdo a la certidumbre de ocurrencia, que pueden ser probadas, probables y posibles, que esa es la primera clasificación. Luego, de acuerdo a las facilidades de producción, me van a decir, ¿cómo es esto? Bueno, yo tengo yacimiento, yo tengo, por ejemplo, una estación de flujo o un múltiple de producción en un sitio X, ¿verdad? Y mi yacimiento está muy alejado, está a muchos kilómetros de esa instalación de superficie. Entonces, esas reservas me cuesta mucho más extraerlas. ¿Por qué? Porque las facilidades de superficie las tengo muy alejadas de ese yacimiento. Entonces, eso se llamaría probadas no desarrolladas. ¿Por qué? Porque no las puedo desarrollar porque no están cerca o no existen facilidades de superficie para extraerlas. Y las probadas desarrolladas son las que tienen, por supuesto, las facilidades de superficie adecuadas para su extracción. Y finalmente, de acuerdo al método de recuperación, ¿cuáles son las primarias? Cuando yo tengo mi presión todavía por encima de la presión de burbuja, ¿verdad? Y los pozos fluyen con su presión original de yacimiento. Ya cuando el yacimiento está depletado, ya necesitamos ayudar un poco al yacimiento, ya sea con inyección de química, con inyección de agua, de gas o lo que sea, y ya eso se convertiría en un método de recuperación suplementaria o secundaria.
Ok, aquí andando un poco más en lo que hemos estado conversando, ¿qué hablamos de reservas probadas? Las reservas probadas son los volúmenes de hidrocarburos estimados con, por supuesto, una razonable certeza de más del 90%, ¿verdad? Y recuperables de yacimientos ya conocidos y ya caracterizados, de acuerdo, por supuesto, con su información. Tienen bastante información geológica y de ingeniería disponible y bajo condiciones operacionales que son económicas y regulaciones gubernamentales. Si se emplean, por como les comenté, el método determinístico, ¿verdad? El término razonable certeza quiere decir que se considera un alto grado de confianza, que las cantidades serán recuperadas. Si se emplea el método probabilístico, debe existir al menos un 90% de probabilidad, o sea que el determinístico es mucho más certero que el probabilístico. Esto es lo que les quería comentar. El establecimiento de condiciones económicas debe incluir precios históricos de petróleo para poder determinar estas reservas y los costos asociados. Y pueden involucrar un promedio para determinar un periodo que debe ser consistente con el propósito del estimado de reserva. En general, las reservas son consideradas probadas si la producción comercial, o sea, para resumir, si su producción comercial futura del reservorio está soportada por pruebas de formación o producciones actuales. Eso es en resumen. Esas son las llamadas reservas probadas. ¿Qué incluyen las reservas probadas? Son áreas delimitadas por perforaciones y definidas por contactos ya de fluidos, donde hay gran cantidad de pozos ya perforados. Ya tenemos definido el contacto a petróleo, esas son reservas probadas. Em, y el área no perforada, que puede ser razonablemente, ya puede ser considerada como productiva comercialmente. Yo puedo tener una zona que no tengo pozos, pero ya tengo una cierta caracterización y sé que esa zona es parecida o tiene las mismas características a la zona potencialmente desarrollada. Entonces se consideran reservas probadas. Las reservas probables, ¿verdad? Son las reservas no probadas que el análisis de datos de geología e ingeniería sugieren que son menos ciertas que las probadas, ¿verdad? En este contexto, cuando se usen métodos probabilísticos, deben existir al menos una probabilidad del 50% de que la cantidad a ser recuperada será igual o excederá la suma del estimado de reservas probadas más las probables. En general, este tipo de reservas probables pueden incluir reservas que se anticipaban como probadas por perforación de pozos, pero el control del subsuelo es inadecuado para clasificar estas reservas como probadas. Reservas en formaciones que parecen ser productivas y están basadas en características de perfiles eléctricos, ¿verdad? Que yo las vi. Por ejemplo, cuando yo perforo un pozo, yo corro registros de superficie a fondo. Yo puedo ver lentes que son potencialmente productores de hidrocarburos, lo puedo ver a través de registros, pero no es mi objetivo. Entonces se convierten en reservas probables porque no las estoy explotando. Y por supuesto faltarían, porque faltan otros datos de núcleo, pruebas definitivas y que no son, no tenemos información determinante para convertirlas en reservas probadas. Las posibles, ¿verdad? Son las reservas no probadas que el análisis de los datos de geología e ingeniería sugieren que son mucho menos ciertas a las probables. En este contexto, cuando se utilizan métodos probabilísticos, debe existir al menos una probabilidad del 10%, como se los colocó ahí en la lámina, de que las cantidades a ser recuperadas serían iguales o excederían la suma de las reservas probadas más probables y más posibles. ¿Cómo puede incluir, qué características deben tener para hacer reservas posibles? Reservas basadas en interpretaciones geológicas que podrían existir más allá del área clasificada como probable. Reservas en formaciones que parecen contener petróleo basado en análisis de núcleo y registros, no pueden, pero pueden no ser productivas a tasas comerciales. Eso es bastante característico, que comercialmente no son rentables, entonces pasan a ser reservas posibles.
y reservas atribuidas a métodos de recuperación mejorada, cuando un proyecto piloto está planeado, pero no está en operación. Esas también las podemos llamar reservas posibles. Ahora tenemos la clasificación por las facilidades de producción. Ok, de acuerdo a las facilidades de producción, yo les comenté que existen las probadas desarrolladas y no desarrolladas y ya les adelanté un poco en la lámina anterior. Las desarrolladas ya sabemos que están representadas por el volumen de hidrocarburo comercialmente recuperable, ¿verdad? Del yacimiento por los pozos e instalaciones de producción, los que están cerca o tienen facilidades de producción disponibles con adecuados métodos de operación y costos moderados de inversión, mientras que las no desarrolladas están representadas por el volumen de hidrocarburo que no puede ser recuperado comercialmente a través de los pozos e instalaciones de producción disponibles. Y bueno, ya también esto se los adelanté, que era con respecto a los métodos de producción. Em, De acuerdo a los métodos de producción, son reservas primarias cuando todavía tenemos las presiones suficientes de yacimiento para recuperar esos volúmenes de hidrocarburos. Y ya las suplementarias cuando la presión de nuestro yacimiento está bastante depletada y necesitamos recuperar ese excedente de reservas que aún tenemos en el yacimiento. Necesitamos introducir una energía artificial como inyección de fluidos, como agua o gases miscibles u otra energía que ayude a restituir la presión del yacimiento para desplazar ese hidrocarburo que todavía se encuentra remanente en los mismos. Ok, ahora finalmente vamos a hablar de lo que son las etapas de un estudio integral, ¿verdad? Las principales problemáticas que presentan tanto los profesionales de la geociencia, ¿verdad? Lo que hablamos de geología, petrofísica, como los ingenieros de yacimiento, son la alta complejidad geológica que tienen los mismos. Muchos de ellos tienen bajos factores de recobro y avanzados estados de agotamiento de presión, baja relación producción-reserva y tenemos muchas dificultades en mantener los niveles de producción y, por supuesto, ni menos importante, lo que es la poca información disponible para caracterizar nuestros yacimientos. Por lo tanto, los estudios integrados buscan disminuir la incertidumbre y ayudar a mejorar las estrategias de explotación de nuestros yacimientos o de nuestros campos. El incremento de la reserva, maximizar el recobro final, por supuesto, y minimizar la declinación global del yacimiento. Evaluar las mejores técnicas para maximizar el potencial de producción, que ese es nuestro objetivo. Incrementar el porcentaje de éxito de las campañas de perforación y estimulación y, por supuesto, de servicios a pozo. ¿Qué comprende nuestro estudio integrado? Cuatro fases. Está la fase uno, en donde tenemos lo que es toda la recopilación de información y modelado de datos. Tenemos el modelo estático que comprende todo lo que es la parte de geociencia y parte de yacimiento, que es el modelo estructural y estratigráfico, el petrofísico y bueno, el geoestadístico, que es la unión de todos estos modelos. Y el modelo dinámico, que es donde entra el ingeniero de yacimiento, que por supuesto es la caracterización de los fluidos y la relación roca-fluido, así como de las presiones del mismo. Y finalmente nuestro modelo de negocio, cómo vamos a explotar nuestro campo o nuestros yacimientos para maximizar el factor de recovery y así obtener los máximos volúmenes de crudo, que eso es nuestro objetivo principal. Con respecto al modelado de datos, ¿verdad? Esta fase consiste principalmente en realizar una revisión completa de los datos, como les comenté, ¿verdad? E información disponible, que esto es lo más importante para poder arrancar el estudio integrado. ¿Para qué es un estudio integrado? Para caracterizar nuestros yacimientos y así nosotros poder saber dónde vamos a perforar, cómo vamos a controlar nuestros pozos. Por esto es importante este webinar, porque nos va a permitir caracterizar las presiones de nuestro yacimiento, que eso es vital a la hora del control de pozos.
Este modelado de datos comprende también la revisión de modelos estáticos y dinámicos de estudios integrados anteriores que tenga ese campo o ese yacimiento. Es todo el levantamiento de información y debe ser descargado en una matriz de evaluación para la determinación del grado de certidumbre de la misma en función al volumen de yacimiento. ¿Qué nos va a permitir esto? Conocer toda la información disponible y saber si es suficiente para la elaboración de un estudio integrado o tenemos que hacer una campaña de recopilación de información. Luego, ¿verdad? Tenemos lo que es la fase 2 que les comenté, que es el modelo estático, que es donde vamos a cuantificar el POES y las reservas, ¿verdad? Y donde comenzamos con el modelo estructural, que es parte de este modelo estático, ¿verdad? Em, por supuesto, la fase 2 aparte del modelado estructural, también tiene el modelo estratigráfico, el modelo petrofísico, la interacción roca-fluido y, por supuesto, el modelado energético y distribución de los fluidos. Bueno, aquí tenemos lo que es el modelo estructural. El modelo estructural es la representación geométrica tridimensional de las estructuras geológicas en el subsuelo. Es como verlo en tiempo real. Esto nos permite construir mapas y secciones estructurales con el fin de estimar volúmenes de hidrocarburos en sitio, o sea, nuestras reservas, y seleccionar las áreas estructuralmente más propicias para la perforación del pozo. De aquí, esto es el inicio. La interpretación estructural estándar de los campos en desarrollo se realiza utilizando, por supuesto, información sísmica, que es la primera información que se obtiene, ¿verdad? A nivel macro de nuestro campo cuando no tenemos perforación de pozos de manera masiva, y la información de pozos. Se determinan las relaciones laterales y verticales entre las unidades geológicas que vamos a atravesar con los diferentes pozos y ilustran correlaciones estratigráficas, cambios de fase o de espesor. Por supuesto, y vemos las discordancias, las barreras de permeabilidad o cualquier otra característica estratigráfica. No toman en cuenta la estructura a la hora de profundizar los estratos. Entonces, aquí, ¿qué utilizamos nosotros en nuestro modelo estructural? La sísmica, como les comenté. ¿Qué es la sísmica? Es una herramienta fundamental en la geología, como lo sabemos todos, para identificar estructuras geológicas que puedan albergar petróleo y gas. Consiste en generar y registrar ondas sísmicas artificiales que se propagan por el subsuelo y o sea, no reflejan las discontinuidades geológicas como fallas, anticlinales y trampas petrolíferas, que de allí es donde vamos a ver, a caracterizar nuestro campo y saber cómo explotar. Entonces, la sísmica es como que lo primero que hacemos antes de desarrollar un campo, porque por supuesto no tenemos pozos perforados. Luego tenemos los registros, que ya es cuando comenzamos la perforación de los pozos y comenzamos a tomar registros y a caracterizar nuestro campo a través de la información que se registra de nuestros pozos. De estos registros, por supuesto, armamos lo que son las secciones que nos permiten conocer a través de las secciones a nivel más detallado si hay fallas presentes, discontinuidades laterales, entre otros. Aquí pueden ver un ejemplo de un análisis sísmico, ¿verdad? En el área del Cretáceo, donde si pueden visualizar aquí, en el Cretáceo es diferente a los yacimientos convencionales, que en los yacimientos convencionales nos alejamos de las fracturas, mientras que en los yacimientos no convencionales, que son los yacimientos naturalmente fracturados, pues la sísmica es primordial, ya que tenemos que perforar lo más cercano a una falla, pero sin tocarla, ya que ahí lo que vamos a tener es que pérdida de circulación y perdemos el control del pozo y hasta podemos perder el pozo en su totalidad. Entonces, esta información es vital a la hora de definir dónde vamos a perforar un pozo. Por eso es vital nuestro modelo estructural. Luego tenemos el modelo estratigráfico, ¿verdad?
En nuestro modelo estratigráfico utilizamos lo que es la geología exploratoria, que es la perforación de pozos exploratorios en zonas poco desarrolladas y pues ahí obtenemos perfiles y hacemos un control geológico, mientras que la geología de desarrollo ya es donde comenzamos la perforación masiva de pozos y ya hay un compromiso de producción. Cuando hablamos de geología exploratoria, hablamos cuando se perforan pozos exploratorios sin compromisos de producción, ¿verdad? Mientras que en la geología de desarrollo ya tenemos un potencial comprometido. Esa es la diferencia entre la exploratoria y la de desarrollo. Aquí en esta los pozos se perforan para obtener información solamente, sin compromiso de producción, mientras que en la de desarrollo es lo mismo, excepto que si hay un compromiso de producción asociado. El objetivo del modelo estratigráfico es generar una representación geométrica espacial de los reservorios o lentes existentes en un yacimiento de manera de poder organizarlos como unidades mapeables, estableciendo su distribución y relaciones con el fin de desarrollar el yacimiento. Estos modelos son esenciales para comprender la historia geológica de la zona e identificar posibles recursos y planificar la explotación. La estratigrafía, por otro lado, es el estudio de las capas y las secuencias de rocas, incluyendo su composición, origen y disposición. ¿Qué es la columna estratigráfica para nosotros? Es una representación gráfica, como pueden ver allí, que resume la secuencia de las rocas. Como pueden ver aquí en la siguiente figura, pueden ver las diferentes formaciones que atraviesa un pozo, que son totalmente diferentes. Eso lo podemos ver en la columna estratigráfica, también conocida como columna geológica. Ajá, muestra las capas de roca en orden, desde la más antigua, como les comenté, que están infrayacentes, ¿verdad? Hasta las más recientes que están en la parte superior. Esta representación visual que nos permite identificar, primero, el tipo de roca presente en la secuencia, los espesores, si son los gruesos de cada capa, como lo quieran llamar, si tenemos presentes discordancias o no. Características de la roca que indican cómo se depositaron. Eso lo podemos ver también aquí en la columna estratigráfica. Miren todo lo que nos presenta. Si tenemos presencia de fósiles que ayudan a correlacionar las capas y datar los eventos. También ella es fundamental para la búsqueda de yacimientos de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a identificar las trampas petrolíferas, permite correlacionar las capas de roca, ¿verdad? Su continuidad o no, la facilidad de interpretación de la evolución geológica y muestra la distribución de las rocas portadoras, las que contienen petróleo o gas. Se pueden identificar en esta columna estratigráfica. Por eso esta información es vital para el geólogo, en este caso para el equipo de geociencia, porque vamos a conocer todas las formaciones a atravesar y para todos en líneas generales, porque esto nos permite hacer un buen diseño de lodo, de perforación, lo que nos va a permitir tener un control adecuado del pozo a la hora de su perforación o de su completación. Bueno, como les comenté en las láminas pasadas, el geólogo elabora e interpreta las secciones estructurales y estratigráficas en diferentes direcciones. Esto es con los registros de los pozos. Para determinar, en este caso, en este ejemplo, tenemos como objetivo perforar un pozo, ¿verdad? Y a través de sus pozos vecinos determinamos la estructura de manera precisa y la continuidad, por supuesto, de las arenas o caliza o la presencia de fallas, ¿verdad? Que también son de interés petrolífero en el caso de yacimientos no convencionales. El objetivo, por supuesto, interpretación del marco estructural y resolver problemas relativos a fallas, buzamientos o correlaciones. Aquí la diferencia entre las estructurales y la estratigráfica, como les dije allá, aquí determinamos fallas, buzamientos, ¿verdad? Discontinuidades, mientras que aquí es a nivel del el espesor de las arenas que vamos a perforar y la continuidad de las mismas. Si por casualidad tenemos problemas de barras de permeabilidad, cambios de fase,
discordancias o cambios en ambiente de depositación. Esa es la diferencia entre las estructurales con respecto a las estratigráficas. Y finalmente, ¿qué realiza el equipo de geociencia? Lo que son los topes formacionales. ¿Por qué se los coloco aquí? Porque generalmente el ingeniero de perforación requiere saber los topes de cada una de las formaciones diferentes. Aquí hay tres tipos de formaciones. Está el Eoceno, luego pasamos al Paleoceno y finalmente al Cretáceo. Esto es importante conocer las profundidades de cada una y las presiones que van a ser, por supuesto, diferentes en cada zona. Y esto es primordial para el diseño del lodo que vamos a utilizar y el control. Y por supuesto, esto tiene que ver con el control del pozo a la hora de su perforación. Entonces, esto es vital para el ingeniero de perforación y bueno, para todos en general que trabajemos en la industria petrolera. Ok, vamos a hablar un poco de los perfiles, ¿verdad? Los perfiles de pozo, que ya lo hemos visto en el transcurso de la presentación. Los perfiles es un procesamiento de adquisición de datos de subsuelo mediante el uso de herramientas diseñadas, por supuesto, para la medición tanto directa o estimación de nuestras propiedades físicas y químicas del sistema roca-fluido atravesado por los pozos. ¿Por qué es importante los registros? Porque a través de ellos medimos un número de parámetros físicos relacionados a las propiedades geológicas y petrofísicas de los estratos que han penetrado. Además, los registros nos dan información acerca de los fluidos presentes en los poros. Por lo tanto, los datos de los registros constituyen una descripción de las rocas. La interpretación de los registros puede ser dirigida a los mismos objetivos que llevan los análisis de núcleos convencionales. Claro, el núcleo es mucho más asertivo porque es una muestra de la roca o del yacimiento. Los registros son muy susceptibles al el tipo de fluido que tengas, y también a la rugosidad o no del hoyo. Si el hoyo tiene cavernas, si el hoyo tiene derrumbe, entonces, por supuesto, el núcleo siempre, la información del núcleo siempre va a ser mucho más certera. Sin embargo, tomar núcleos no se puede hacer en todos los pozos porque son bastante costosos, son en pozos clave. Y bueno, el registro es una manera mucho más económica de tener información de nuestro yacimiento o de obtenerla de nuestro yacimiento. Estos son los tipos de perfiles que tenemos, ¿verdad? Son eléctricos, radioactivos y sónicos. Estos datos que suministran estos perfiles se cotejan o calibran con los núcleos, por los que les comenté anteriormente, y de esta manera se pueden definir las propiedades del yacimiento. Bueno, para pasar esto, así rápido para darles una idea, el perfil eléctrico está diseñado para estudiar la zona invadida por el filtrado y la zona virgen. ¿Invadida por quién? Por el lodo de perforación. Estos registros miden la resistividad y o conductividad de las diferentes zonas de la formación. Yo puedo obtener la resistividad del lodo, que es la zona invadida, y bueno, mientras más capacidad de profundidad de investigación tenga el perfil, voy a llegar hasta la zona virgen, que es la zona donde se encuentra el hidrocarburo. Dependiendo del tipo de registro, las condiciones del pozo y tipos de lodo, como les comenté, y tipo de formación, y la información que se desea medir, se correrá el tipo de registro o el más adecuado. No es lo mismo, generalmente utilizamos varios, en un mismo pozo, utilizamos varios tipos de lodo, porque, por ejemplo, en el lodo a base de agua no se puede utilizar o no se debería utilizar a menos que tenga unos aditivos donde hay una zona bastante arcillosa, porque hay unas arcillas que son bastante sensibles al agua y se hinchan, y eso nos puede ocasionar un daño de formación. Entonces es importante conocer, o sea, el perfil lo vamos, los perfiles que vamos a correr van a ser de acuerdo a las características de las formaciones. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
El perfil radioactivo mide la radioactividad natural de las rocas y las inducidas en la misma. El perfil eléctrico mide, a través de la resistividad, mide el tipo de fluido presente en el yacimiento. Y el perfil radioactivo, muchos de los perfiles radioactivos, te miden la litología y están muy influenciados por la mineralogía de la formación. Muchos de estos se corren para determinar la porosidad y las características de la roca, mientras que el eléctrico depende del fluido y por supuesto también de la roca, porque mientras más compacta sea la roca, más resistividad vas a tener. Mientras más permeabilidad tenga la roca, son un sinfín de cosas. Tu permeabilidad puede aumentar o puede disminuir, porque también depende del tipo de fluido. Por eso se debe tener bien caracterizado el yacimiento para saber el tipo de registro que vamos a correr. Y tienes los perfiles acústicos que miden la velocidad de propagación de las ondas acústicas. Este caso es el perfil sónico, que se utiliza mucho en las zonas del Cretáceo, los yacimientos no convencionales, para medir indirectamente la porosidad presente en la matriz. Em, Representa el tránsito requerido para que la onda viaje una distancia unitaria a través del medio considerado, es decir, la roca. Estos registros tienen como objetivo fundamental, como les comenté, medir la porosidad de la formación, puesto que la velocidad de propagación de la onda depende básicamente de la porosidad y de la litología y la naturaleza del fluido que se almacena en el espacio poroso. Como pueden ver, en la imagen, la respuesta del registro va a depender de si es una lutita, si es una arena contenedora de hidrocarburos o si es un contacto a petróleo. Los registros se ven bastante influenciados dependiendo del fluido y la litología presente. Ok, aquí tenemos lo que es el modelo petrofísico. Ya después que tenemos los perfiles y todo, el petrofísico es el encargado o el modelo petrofísico, de definir las propiedades petrofísicas, valga la redundancia, del yacimiento para caracterizar la calidad de la roca de los reservorios. Para ello se utiliza la interpretación y evaluación de los perfiles, que ya los comentamos, y el análisis de núcleo y los datos de producción. Esa es la tarea de nuestro petrofísico. El objetivo de este modelo es discriminar las zonas que son reservorios de aquellas que no lo son. ¿Y cómo? ¿Cómo así? Cuantificando el contenido de arcilla, la porosidad, como la pueden ver allí, que prácticamente son los huecos o poros dentro de la roca. La permeabilidad es la capacidad de la roca de permitir el flujo de fluido. Y la saturación, por supuesto, la fracción del volumen poroso ocupado por el hidrocarburo. Estas son las características que se buscan cuantificar en este modelo petrofísico, que son primordiales para saber si un yacimiento es potencialmente explotable o no. Para pasar esto rápidamente, en las actividades hay muchas actividades relacionadas a la petrofísica. Después que tenemos los perfiles, como es una medida indirecta, hay que ajustarlos a profundidad con los núcleos, determinamos la resistividad del agua de la formación a través de ciertos métodos, que esto, bueno, esto se profundiza más cuando se va a hablar a nivel de un modelo petrofísico, pero se los coloco para que por lo menos vean cuántas actividades debe hacer el equipo de petrofísica para poder obtener esos valores. Por supuesto, y se determinan ciertos parámetros eléctricos que necesitamos para las evaluaciones y finalmente se correlaciona el perfil, se hace una correlación núcleo-perfil para establecer los modelos de permeabilidad, porosidad y B-shale y así poder evaluar los pozos y su prospectividad. Se determinan las unidades de flujo. ¿Qué son las unidades de flujo? Los diferentes lentes prospectivos donde vamos a obtener el hidrocarburo. Y finalmente, al integrar todo, se obtiene lo que es lo que llamamos el modelo petrofísico. Se obtienen correlaciones que son las que se van a utilizar para evaluar cada uno de los pozos y ver realmente si es prospectivo o no para la explotación. El petrofísico también nos determina lo que son los contactos agua-petróleo, que esto es muy importante.
y los parámetros de corte. ¿A qué llamo yo parámetros de corte? Cuando una arena es petrolífera o no. Eso tiene ciertos parámetros que llaman parámetros de corte, que son los valores mínimos de arcillosidad, saturación, porosidad y permeabilidad para que una arena sea potencialmente explotable o no. Bueno, aquí tenemos los análisis de núcleo. Como ya les comenté, esto básicamente consiste en el estudio de muestras de roca extraídas de pozos para determinar sus propiedades físicas y petrofísicas. ¿Como qué? Como la porosidad y la permeabilidad, que son cruciales para la evaluación y gestión de los yacimientos. Estas muestras llamadas núcleos se obtienen mediante la perforación del pozo y se analizan en el laboratorio para proporcionar datos precisos sobre la formación. ¿Por qué son importantes? Porque nos permiten evaluar el potencial de un yacimiento, ya de manera directa. Nos permite diseñar pozos de producción y optimizarlos para extraer la mayor cantidad de fluido, predecir el comportamiento del yacimiento, entender la estructura del mismo, eso es importante. Y bueno, los núcleos tienen análisis convencionales que miden las propiedades físicas básicas. ¿Cuáles son las básicas? Como básicamente porosidad, permeabilidad, saturación, mientras que las especiales son mucho más allá, como las permeabilidades relativas, las presiones capilares y la humectabilidad. El objetivo principal es obtener muestras representativas de la roca. Eso es lo principal a la hora de la toma de núcleo. Eh, la información obtenida del núcleo es importante para la geología, la ingeniería, la completación. Miren todos los departamentos que requieren la información de núcleo. La geología necesita su información litológica, la paleontología, los mecanismos de la roca. Para ingeniería le permite conocer la distribución de porosidad, permeabilidad, análisis especiales de núcleo, calibrar perfiles que nos permite generar un modelo más asertivo, un modelo petrofísico más, con menor incertidumbre. Para la parte de completación, nos permite conocer la morfología de las arcillas, que eso es importante a la hora de con cuál fluido vamos a controlar el pozo. La susceptibilidad, la acidificación en el caso de los yacimientos no convencionales y los datos para tratamiento de la fractura. O sea, miren la versatilidad que tiene el tener un núcleo presente en un campo para poderlo caracterizar. Entonces, es bastante las ventajas que nos proporciona este tipo de información. Lamentablemente, su obtención es bastante costosa y no se puede obtener núcleo, primero, en sí la actividad es costosa y segundo, eso aumenta los tiempos de perforación, por lo cual también tiene un costo intrínseco. Entonces, esta actividad no se puede hacer en todos los pozos. Luego, finalmente, tenemos el modelo dinámico. Ya hablamos del modelo estático, de todos los modelos que comprenden el modelo estático. Y finalmente llegamos a lo que es la fase 3, que es el modelo dinámico, ¿verdad? Donde se simula el comportamiento del yacimiento a lo largo del tiempo. ¿Qué nos permite el modelo dinámico? Predecir cómo se comportará el yacimiento a medida que se extraen los fluidos, considerando factores como la presión, la temperatura y los fluidos. Combina modelos estáticos y datos de producción. O sea, se requiere el modelo dinámico, se alimenta del modelo estático y los datos ya de producción del mismo. El modelo dinámico integra la información del modelo estático, como les comenté, los datos de producción reales, permitiendo una representación más realista del comportamiento del yacimiento. Por supuesto, ayuda a optimizar la producción. Y al simular el comportamiento del yacimiento, el modelo dinámico permite identificar las estrategias de producción más eficientes y optimizar el rendimiento del yacimiento. Aquí se realiza un análisis de fluido, un análisis de presión, producción, inyección en el caso de tener recuperación secundaria, mecanismos de producción que ya lo vimos en las láminas pasadas, y se hace un balance de materiales. ¿Eso para qué? Esos son los cómputos volumétricos para conocer nuestras reservas, que es lo que llamamos balance de materiales. Aquí vamos a pasar rápidamente, pero no menos importante, las presiones, que son vitales para nuestro seminario, el que vamos a ver de control de pozo.
Las presiones, ¿verdad? Son vitales. En la industria petrolera tienen cuatro tipos de presiones, o se analizan a la hora de perforar un pozo cuatro tipos de presiones, que son las presiones de formación, la hidrostática, la presión de sobrecarga y la presión de fractura. Ellas son fundamentales para comprender y controlar la producción y también para controlar el pozo a la hora de su perforación. Se refiere a la presión de los fluidos dentro de los poros y fracturas de la roca en el caso que sean yacimientos no convencionales. La presión del yacimiento impulsa el flujo de los fluidos hacia los pozos de producción. Entonces, se manejarán dos tipos de profundidad cuando veamos a la hora de medir una presión. Está el TBD, que significa cuando el pozo es totalmente vertical. Y el MD es cuando tiene un grado de inclinación el pozo. Entonces, para que manejemos estos términos. Mientras que la profundidad, la profundidad medida se usará para los cálculos de volumen, capacidad y desplazamiento. Esto es cuando estemos diseñando nuestro pozo. La presión hidrostática, que es la que se utiliza para el diseño de los fluidos a utilizar, al igual que la presión de poro, que la vamos a ver más adelante, es la presión total del fluido en un punto dado del hidro, que significa fluido, que ejerce presión como el agua, y estática significa que no está en movimiento. Por lo tanto, la presión hidrostática es la presión ejercida por la columna de fluido estacionaria, es decir, que no está en movimiento. Y bueno, su fórmula la pueden ver allí en la lámina, donde pH es la presión hidrostática. Para calcular esta presión necesitamos conocer la densidad del fluido de control que estamos utilizando y por supuesto la altura ocupada por ese fluido. Esta presión es importantísima conocerla para el diseño porque lo que es la presión hidrostática y la presión de formación son las que se deben conocer y se deben tener determinadas de manera efectiva para que no tengamos un problema de arremetida. Por eso es importante conocer estos términos. Luego tenemos la presión de formación o la presión de poro, que es la ejercida por el contenido de líquido o gas en los espacios porales, ¿verdad? Esa presión puede ser afectada por el peso de la sobrecarga por encima de la formación, que eso lo estuvimos conversando, que ejerce presión tanto sobre los fluidos porales como sobre los granos. Esto es lo que llamamos la presión de yacimiento. Entonces es importante también tenerla en cuenta para el momento del diseño del fluido de perforación. Estas son las dos más importantes, por eso es que las coloqué aquí en el webinar. Sin embargo, existe también la presión de fractura, que en algunos casos, en los yacimientos no convencionales, nosotros más bien queremos vencer la presión de fractura. Sin embargo, en los yacimientos convencionales, la idea es evitar vencer la presión de fractura o llegar a vencer el gradiente de fractura. Entonces, todo va a depender del yacimiento que estemos explotando o donde estemos perforando en ese momento. Y finalmente, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a hacer nuestra propuesta eh, de perforación? Pues nosotros mapeamos o graficamos todas esas presiones disponibles. En este caso, esto es un gráfico de presión de yacimiento, de presión de poro, para así evaluar la presión estática promedio del yacimiento. Y esta es la información que el ingeniero de yacimientos le aporta al perforador o en este caso al ingeniero de diseño. Y de allí él calcula su presión hidrostática para diseñar lo que es las cantidades y el fluido o el lodo que vamos a utilizar y las cantidades para así tener un buen control del pozo. Esto también lo proporciona lo que es el ingeniero de yacimientos, que son las presiones por formación, que también son fundamentales, ya que ellas varían de acuerdo al tipo de formación. Y esto nos permite diseñar qué tipo de lodo se va a usar en cada una de las formaciones. Bueno, y aquí finalmente tenemos lo que ya cuando terminamos todo el estudio integrado, la fase 4 es la planificación y gerencia. ¿Qué es la planificación y gerencia? Generalmente se enfoca en la producción sostenida y la maximización de la recuperación.
incluyendo estrategias de recuperación mejorada y gestión de costos. ¿Qué se busca aquí? Optimizar la extracción de petróleo, manteniendo la eficiencia y maximizando el impacto ambiental. Eso es lo principal cuando uno elabora una estrategia de explotación. ¿Por qué este es el último? Porque este es el plan de negocio. ¿Qué hago yo en mi plan de negocio? Yo utilizo todo lo que son la fase uno, 2 y 3. Yo digo cuáles son las actividades que yo voy a hacer a corto, mediano y largo plazo. Es una estrategia de explotación, ya dependiendo, ya caracterizado nuestro yacimiento, pero aquí voy a involucrar lo que son los costos asociados a esas actividades, de acuerdo a mis escenarios de producción. Entonces ya esto es lo que se llama planificación y gerencia. Y esto va a ser lo último porque yo agarro ya toda la caracterización de la fase uno, 2 y 3 y como les comenté, ya ahí hago un escenario de precio, de acuerdo al escenario de precio, veo cuáles son las actividades que son económicamente rentables y me van a permitir maximizar mi recobro de hidrocarburos. Aquí les muestro un ejemplo de un plan de negocio. Como se puede ver, esto es un plan de perforación en un área no desarrollada. Espero que recuerden, un área que es un área no desarrollada donde está cerca de un área desarrollada y ya sabemos por la caracterización del campo que presenta las mismas características. Entonces se hizo en este ejemplo un plan masivo de perforación de pozos inclinados que me permite de estas reservas no desarrolladas convertirlas en reservas desarrolladas. Y bueno, aquí tengo un gráfico que también es un ejemplo que les quería mostrar de cómo se hace un plan de negocio a 20 años, donde yo digo la cantidad de actividades que voy a hacer anuales, ya después que hice mis 3 fases de estudio integrado. Esta es la fase final. Bueno, chicos, esto es todo por hoy. Espero les haya gustado este webinar que es una antesala a nuestro seminario de caracterización, perdón, de control de pozo. ¿Alguna pregunta que me quieran realizar? Estoy a la orden. ¿Alguna duda? Todo excelente. ¿Se entendió? Sí, muy bien la explicación. Ay, me contenta. ¿Algún comentario en particular? ¿Algo que mejorar? O estoy a sus órdenes para escucharlo. Así es, muchas gracias, ingeniera, por esta excelente presentación. Ahora sí queremos abrir un espacio para poder atender las preguntas de nuestros participantes, así que les invitamos a escribir sus consultas en el chat. Pueden preguntar sobre cualquier punto de la exposición o sobre temas relacionados al control de pozos petroleros. Aprovechemos la presencia de la ingeniera Yusbelis, quien gustosamente va a estar respondiendo sus inquietudes en este espacio de interacción directa. También pueden activar sus micrófonos y hacerle la pregunta directamente al ingeniero. Muchísimas gracias. Por aquí estoy leyendo el chat que está bastante activo. Me comentan, si más no recuerdo, comenzamos el 19 de mayo con el primer módulo de control de pozo. Sí, correcto, aquí estoy. Sí, yacimientos 1 y 2, eso es correcto, eso es correcto. Les traté de dar un resumen que fue es bastante difícil porque el tema del yacimiento, como es el activo, em, generalmente abarca mucha información, pero bueno, traté de en estas casi 50 láminas poderles explicar el maravilloso mundo de yacimientos y de dónde parte todo. El 19 de mayo comenzamos con el primer módulo. Si más no recuerdo, no sé si estoy equivocado, me corrigen. Sí, sí, ingeniera, es el 19 de mayo a las 7 p.m., hora peruana. Excelente.
Quisiera conocerlos un poco más rapidito. Alguien que me diga, alguien que trabaje, haya trabajado en la parte de perforación, en la parte de control de pozo, o son todos de otras áreas y vienen para conocer, o alguien ya tiene experiencia sobre control de pozo. Hola, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, Leo Ah, Sandoval. Ven, sí, un placer, Leo. yo he trabajado en Barranca Bermeja, en Yondó, Antioquia, en el tema con Petrobor. Creo Ajá, que lo has escuchado, Petrobor, y he trabajado también con Baker, Halliburton, en el excelente. tema de control de lodos y Ah, emergencia buenísimo. cuando hay patadas de pozo en el área industrial. Ah, ¿Sí? excelente, excelente. Yo ¿Qué soy te ingeniero industrial gustaría? y ¿Cuáles son tus expectativas para este seminario? Me gustaría aprender un poco más del tema del control de los pozos, ya que estoy en medio de un proyecto a comenzar, que son Ah, perforaciones excelente. en el área de Yondó, Antioquia y Sabana de Torres, Santander, con unos equipos, la Estrella Petrolera, no sé si conoces Scanca y No, ¿qué empresas que... tipo de yacimiento es? Yacimientos no convencionales, naturalmente fracturados, arenisca. ¿Tienes conocimiento? Natural, Ah, naturalmente fracturado. Buenísimo. sí, se van a hacer Excelente. perforaciones con taladro de 3 paradas, de dos Sí, sí. paradas. No, son complicados. La perforación de ese tipo de pozos son profundas y complicadas. Sí, entonces me gusta como en ese tema porque van a entrar primero en un tema de que es limpieza de pozos y varilleo Ajá. para hacer una recuperación de unos pozos que son inyectados pues con agua. Y en Sabana de Torres sí es compresión de gas. Ah, Entonces ok. me gusta mucho este tema y le agradezco de verdad. Muy buena la presentación. Entré un poquito tarde porque acaba de llegar de la empresa, pero excelente. Muchas Ok, gracias. ok. Gracias. Qué bueno que te gustó. ¿Algún otro comentario? Por aquí estoy leyendo de Eduardo, que estuvo muy interesante. Muchas gracias para Petróleos Mexicanos y el conocimiento de esto es básico, súper básico. Recuerden que el activo es el yacimiento y él es el que te va a decir cómo controlarlo. Muchísimas gracias. Sí, ingeniera, hay una pregunta en el chat. eh, es de Andrés Rondón. Ok, Dice, esa no la vi. Ajá, ¿el dígame. estudio integrado puede ayudar a tener un plan para controlar el pozo en caso que se requiera? Sí, correcto. ¿Qué pasa? Todo surge del estudio integrado del yacimiento. Sin eso, va a ser difícil hacer un buen diseño de control de pozo, porque nosotros necesitamos, a través del estudio integrado, primero con la fase 2, que es el modelo estático, nosotros vamos a conocer las características de nuestra roca, que eso es fundamental. Si son permeables, si no son permeables, si son porosas, si no, si son fracturadas, si son areniscas. Y eso es fundamental para el diseño del lodo. Y aparte, eso en cuanto a la fase 2. En la fase 3, tú vas a conocer las presiones de ese yacimiento, de ese campo, que te va a permitir diseñar el tipo de lodo para poder mantener el control del mismo. Entonces, el estudio integrado es fundamental para saber, para obtener la información que te permitirá hacer un buen diseño de fluido y de por sí mantener el control del pozo. Ah, excelente, excelente, José. Ya vi que tienes experiencia en la parte de perforación. Excelente. Bueno, aquí nos vamos a enfocar mucho, bueno, ya ustedes vieron el contenido, ya lo deben tener. Y bueno, básicamente vamos a tratar de impartir todos los conocimientos que ustedes requieren a la hora de controlar o en el caso de que se consigan una arremetida, cuáles son los métodos que deben llevar a cabo para controlar el pozo. Ah, campos maduros, perfecto, son depletados. Los campos maduros generalmente son yacimientos ya con baja presión de yacimiento. Y aquí es importantísimo el tipo de fluido que van a usar para evitar invasión. Estos son los más sensibles a la hora de de controlarlo, de un buen diseño de fluido, ya que la presión de poro es bastante baja. Puedes ocasionar un fracturamiento y una invasión, o bueno.
Generalmente en campos maduros es más la invasión que la arremetida. O sea, hay mucho más riesgo de invasión de lodo más que de arremetida, porque tu presión hidrostática, tienes que manejarla muy bien ya que la presión de poro es bastante baja. Excelente, Pablo. Gracias, gracias. Qué bueno que te gustó. Bueno, veo mucha gente con bastante conocimiento en la parte de perforación. Esperemos cumplir las expectativas del seminario y bueno, de verdad muchísimas gracias por su atención y bueno, me contenta que les haya llegado la información. No sé si hay alguna otra pregunta o nos despedimos. Gracias, Wilmer, gracias. Gracias, muchas gracias a todos por sus comentarios. Esa es la idea. Primero es el yacimiento.